tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Narrativas en una semana llena, por supuesto, de noticias en donde se entrelazan diferentes temas, pero todos de la mano de una u otra manera relacionados con el poder fáctico, con los poderes fácticos que siguen siendo el fiel de la balanza en muchas ocasiones y que nos llevan incluso a los cuestionamientos entre principios, pragmatismo y la mejor o la peor decisión ante diversos escenarios. Uno de los puntos que ha generado muchísimos cuestionamientos es esta demanda iniciada por Ricardo Salinas Pliego en contra de 20 comunicadores, de 20 periodistas, a quienes acusa de una manera directa o indirecta de haber generado pérdidas millonarias en Banco Azteca. 800,000 cuentas se habrían perdido por una serie de memes, según lo que dice Ricardo Salinas Pliego y su grupo de abogados. Esto se traduce en 18,000 millones de pesos. Una demanda en Estados Unidos, otra más en Jalisco. ¿Esto tiene algún significado, una postura de fondo? Vamos a analizarlo, por supuesto. Y también lo que pasa con el ejército mexicano. Se avanzó en el caso de Ayotzinapa hasta donde se pudo. Llegó el cártel Verde Oliva, esa es una apreciación netamente personal, y puso una barrera para poder avanzar más. ¿Qué nos dice esto en torno al poder que tiene el ejército mexicano, al igual que otros ejércitos en el mundo que también han mostrado ya una independencia de las decisiones civiles como tales? Vamos a platicar de estos temas, por supuesto, mi querido Fede Bonazo, ¿cómo andas? Saludo con gran cariño a Rick, a ti, querido Jesús, a nuestra audiencia de narrativas, como todos los sábados, con gustazo. Mi querido y admirado Ricky Valderas, ¿cómo estás? Muy bien y de buenas, querido Jesús. Un saludo, Federico. Un abrazo a nuestra audiencia. Pues comencemos por el principio, diría mi maestra de sexto de primaria. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo entender esta acción por parte de un empresario de la envergadura de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de este país, un hombre que lleva meses asegurando que él respeta las libertades, que él está en contra de la censura, y de repente, para cobrar una factura en torno a un banco, a ese banco azteca que según ellos, según el documento de Grupo Salinas, al atentar o criticar a Banco Azteca, atentaste contra el país y por eso es terrorismo financiero como tal? ¿Cómo entendemos la figura de Salinas Pliego en su relación con los medios críticos en torno a este tema? Tema muy preocupante. Qué bueno que lo estamos tocando en narrativas. ¿Por qué muy preocupante? Porque lo que estamos viendo es que la amenaza más directa que hay a la democracia, entendida la democracia también como un espacio de liberación pública libre, donde la libertad de expresión sea un valor irrenunciable y garantizado, no está siendo amenazada, como dicen tantas voces de la comentocracia de la derecha o de esa comentocracia disfrazada de liberal, que en realidad sigue siendo de derecha. No viene del autoritarismo de la supuesta autocracia de López Obrador, no viene del gobierno como venía en otros tiempos, no viene de aquel PRI con el que quieren homologar hoy al gobierno mexicano. Ese PRI que sí, que reprimía a periodistas, que realmente amenazaba, que con una sola llamada telefónica prohibía las notas periodísticas que no le eran convenientes, daba algunas válvulas de escape, como fue la revista Proceso durante muchos años, sostenida en un balance muy atípico entre el talento periodístico de Scherer, Leñero, aquel proceso histórico donde estaba en la sección de cultura Pacheco, donde estaba en la sección de internacionales García Márquez, donde estaba el cartonista, acaso el más grande cartonista de la historia de este país, que es Naranjo, o uno de los más grandes. Es un proceso magnífico cuya calidad también impedía, y su impacto también fuera de las fronteras mexicanas, impedía una censura directa, una clausura por parte de aquel PRI autoritario, pero sí era un proceso sujeto, un espacio periodístico sujeto a la censura, por supuesto que lo fue. No vivimos esa época y muchos están aterrados con que estamos regresando a esa época. No hay ninguna señal, ninguna evidencia que estemos regresando a esa época. Lo que está ocurriendo es que hoy, ahora hay otras voces en la discusión pública, otras voces en el periodismo que son un contrapeso, todavía no en igualdad de condiciones como quisiéramos, pero que empiezan a ser un contrapeso real a el discurso monopólico que tenía Televisa, TV Azteca y otros medios, grandes medios de comunicación.
Entonces, cuando vemos que el ataque a la libertad de expresión viene del Heraldo, esta empresa gigante, contra Hernán Gómez Rueda, y ahora estamos viendo esta maniobra de Salinas Pliego, no queda otra que alarmarse y no queda otra que preguntarse dónde están todas las voces que defienden la libertad de expresión y están aterradas con la deriva autoritaria del obradorismo para defender a Álvaro Delgado, a Poncho Gutiérrez, a todos, a los 20 personajes que están, te puedan caer más bien, menos bien o de plano mal, pero no, todos los que estamos en este medio y nos tenemos que solidarizar de inmediato ante este tipo de maniobras. Entonces, bueno, es muy preocupante y mi tesis, que la podemos contrastar, seguramente Rick, que es un hombre que maneja muchísimo mejor que yo la información, nos podrá dar datos, y tú mismo, Jesús, sobre cuáles son las hipótesis de ustedes. Yo presento una, porque además no necesariamente hay una sola explicación de esta maniobra de Salinas, pero debe haber varias que confluyen, varias motivaciones. Para mí hay una muy clara. Este es un personaje de talante vengativo. Seguramente nada tiene que ver lo que puedan haber puesto, sobre todo hablo de Álvaro Delgado, de Poncho Gutiérrez, que de las 20 figuras que están iniciadas, bueno, Hans Salazar creo que también está, no recuerdo yo que ellos hayan participado en un llamado público a ningún boicot, algo que sería parte de las reglas del libre mercado. O la gente no puede opinar públicamente sobre los bienes y los servicios y decir, este bien es chafa, este bien es bueno, mejor compra PC que Mac o mejor compra Mac que PC porque la gente que no se puede. Claro que se puede opinar sobre los bienes y los servicios, pero no creo que ninguno de ellos haya estado en ninguna campaña coordinada, eso es una cosa absurda, para debilitar al magnate. Lo que han estado es enfrentándolo en X, enfrentando a un personaje que tiene, repito, un talante vengativo, que tiene un discurso homófobo y machín de insulto al que se atreve a desafiar sus postulados. Y tú dices, bueno, todos estos representantes, como Milei en Argentina, como la Abascal en España, como Bolsonaro, toda esta nueva derecha ultra que coquetea abiertamente o directamente se declara anarcocapitalista, que es el caso de Salinas Pliego, dicen que son libertarios, pero les ofende la libertad ajena. En el momento en que el otro aplica su derecho a la libertad de opinión, de deliberación, incluso de crítica, no, esa libertad no les gusta. Usted está opinando, señor Delgado, de manera crítica sobre Electra, pues ahí le va una denuncia penal, que es lo grave de esto. Esto no es una denuncia administrativa, es una denuncia penal que evidentemente ha sido masticada por el grupo legal de Salinas bajo las órdenes de él mismo, que las órdenes deben haber sido cómo le causo daño a estos cuates que no detesto, que me han confrontado públicamente en las redes sociales, cómo los lastimo, cómo les jodo la vida, cómo los molesto, cómo les instalo, porque al ser penal puede haber amenaza de cárcel, ¿cierto? Pero vayan o no a la cárcel, lo cual sería, bueno, de una gravedad inmensa. Si este delirio prosperara, que yo, sin ser abogado, considero que no hay una menor base legal, jurídica, para que este delirio prospere. Si llegara a prosperar hasta sus últimas consecuencias, que también serían apelaciones sucesivas, y esto podría llegar hasta la Suprema Corte, porque aquí se dirime el derecho a la libertad de expresión. No es tan importante como el hecho de la molestia que esto te implica, porque esto te implica que tú contrates abogados, que tú dediques una parte de tu energía vital y diaria a defenderte, a entender el tema. Y estamos hablando de un hombre muy poderoso, que tiene medios a su disposición muy poderosos, que tiene los mejores abogados del país y que usa lo jurídico como arma vengativa personal. Esa es mi tesis, más allá de que, por supuesto, puede haber otro tipo de interpretaciones o motivaciones. Es peligrosísimo por esto mismo. No podemos estar ante el capricho de los poderosos, la rebelión de los ricos, estos ricos a los que les molesta, con esto acabo, perdón si me extendí, estos ricos a los que les molesta la democracia, estos ricos a los que les molesta repartir el poder, estos ricos a los que les molesta pagar impuestos, estos ricos a los que les molesta que, como ellos la llaman, la plebe, porque a veces la confunden tontamente, ellos dicen la prole, es una confusión de términos estupidísima, pero bueno, a veces dicen la prole no, la plebe, lo que ellos consideran seres de segunda, inferiores, ciudadanos descartables, que únicamente les interesan como consumidores,
que esta gente adquiera conciencia política, que esta gente repudie, que esta gente incluso haga boicots contra algunos de los bienes y servicios que ofrecen, los vuelve locos, los molesta a un grado bestial y usan el poder que tienen y que los orificios, agujeros que tiene nuestro sistema de justicia permite que estos personajes usen el poder para amedrentar periodistas. Es gravísimo y muy grave también la escasísima respuesta de muchas personas del gremio que andan enloquecidos y peleándose contra molinos de vientos de autoritarismos que no son, y esto lo dejan pasar. Yo, Rick, además de que quieras comentar algo de lo que magistralmente expone mi querido Federico, ese punto también ha generado, ya artículo 19 se manifestó, ya respondió a la postura de Ricardo Salinas Pliego, evidenció precisamente las carencias de esta denuncia y comienzan, por supuesto, a preguntarse. ¿Dónde están esos cruzados de la libertad? ¿Dónde están los que crean los hashtags Todos somos Loret? ¿Dónde están los que salen a marchar por los periodistas asesinados? Cuando en un momento dado hay personajes, ojo con esto y aclaro muy bien, en esas manifestaciones claro que hay gente y periodistas comprometidos que quieren que cambien. Tristemente muchos utilizan las mismas manifestaciones por un interés político como tal. Le falta solidaridad al gremio, de repente es tú me caes bien y por lo tanto te apoyo y tú me caes mal ni te pelo, tú representas estos intereses, yo represento estos y por lo tanto tú vas por tu camino y yo por el mío. Y al final, pues ambos bandos se pueden ver en una situación similar cuando los poderes fácticos arrecien en contra de alguno de ellos. Los bandos definitivamente existen y existen desde la individualidad, es decir, no, a mí me cuesta mucho trabajo pensar a los y las periodistas como gremio, como una colectividad, debido justo a las divisiones que hay dentro de las estructuras, porque muchos de ellos trabajan para las estructuras de poder y tienen que defenderlos. Yo no me imagino de verdad a Loret de Mola pronunciándose por Miroslava Breach, por ejemplo. No me imagino a López Dóriga pronunciándose por Javier Valdés, más allá de dar la noticia. Y esto siempre abonó esta hipótesis falaz de que el periodismo tiene que ser objetivo y que los periodistas no podemos ser la noticia. Claro que podemos ser la noticia. Y el periodismo no puede ser objetivo por el simple hecho de que somos sujetos, no objetos. Y desde nuestra subjetividad expresamos una parte de este rompecabezas que es la realidad. ¿En dónde están? Pues yo creo que en sus cónclaves. Si son parte de la élite intelectual opinadora, pues definitivamente no van a aparecer en el escenario. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que se cuestionó y que hubo una reacción muy interesante es justo la de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos la postura de Reporteros Sin Fronteras, de Derechos Digitales, la de Artículo 19, y es que este ejemplo particular abre la puerta para un montón de discusiones. La efectividad del Poder Judicial, por ejemplo, porque ¿qué pasaría si un periodista de Loret de Mola sale y se pronuncia a favor de tal o cual personaje que, digamos, puede estar opositor? ¿O de verdad Javier Alatorre podría pronunciarse en defensa de Álvaro Delgado, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Lo despedirían y entonces él tendría que ir a Cortes para justificar este despido o alegar un despido injustificado. Y pues más allá de que sí, con seguridad pública se han restaurado pues espacios de trabajo, la realidad es que pues se vuelve un trabajo insufrible y evidentemente perdería su espacio estelar. Es decir, abre la brecha para hablar de temas como libertad de expresión, funcionalidad del Poder Judicial, administración de justicia, anonimato en la web, derechos digitales. Es un fenómeno que no había ocurrido. Y esto, en primer lugar, hace que la gente que desconoce los temas se congele. He visto realmente que la cobertura respecto a esto se concentra principalmente en Sin embargo, lo cual me parece muy preocupante, porque quiere decir dos cosas, o que están silenciados las y los periodistas, o que simplemente desconocen los procesos judiciales o desconocen las implicaciones de este proceso judicial. Entonces, en esta mutis, lo que va a generar es que se aísle la lucha
Y más allá de preguntarnos en dónde están estos que hacen hashtag, a mí me gustaría invitar a la base trabajadora, a las y los periodistas, a que se sumen, independientemente de si trabajan para Televisa, si trabajan para Sin embargo, que no nos pase esta terrible historia que ocurrió hace 4 años con la desaparición del último de los grandes sindicatos de medios de comunicación, que era el de camarógrafos de Televisa. En una especie de mordaza colectiva, nadie se pronunció por los derechos laborales, miles perdieron sus trabajos, las condiciones ya no volvieron a ser las mismas y no hubo cobertura de la desaparición del sindicato más grande de comunicación, de medios de comunicación de México. Cuando sí lo ha habido, por ejemplo, con el caso Luz y Fuerza del Centro, hubo cobertura en todos los periódicos, de izquierda o de derecha. Esto quiere decir, que la idea de que los periodistas nos tenemos que alejar de la noticia sigue permeando en el imaginario colectivo. El problema con esto es que no hace que las y los periodistas se asuman a sí mismos como sujetos de derechos. Y no somos Don Quijote, y esto no es un molino de viento, es una demanda judicial en contra de 20 colegas. Te guste o no su trabajo, te tienes que pronunciar, porque esto es tan grave que ya no afecta directamente a Álvaro Delgado. En realidad, desde donde yo lo veo, se hace desde Jalisco, porque Jalisco es el último de los estados que tiene el delito de chantaje, y porque Salinas Pliego es amigo de Enrique Alfaro, y Enrique Alfaro ha puesto a la mitad de los que están ahora en el Poder Judicial local. Esto hace que tengan una especie de control dogmático al partido en curso. Este es el riesgo que corremos con, por ejemplo, con la selección política de jueces que está proponiendo el obradorismo. Aquí no se trata de aplaudir o golpear a nadie, se trata de marcar una realidad y dimensionarla. Es por eso que es peligroso que el Poder Judicial se concentre en el poder político, porque hay intereses políticos que no les importan los derechos humanos, que no les interesa el anonimato en la web, que no les interesa la libertad de expresión, que van a seguir impulsando sus intereses, sean los intereses de la izquierda o a la derecha, que bueno, sí hay gran diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, pueden no ser los intereses de la mayoría del pueblo. Y la mayoría del pueblo, hablo en términos numéricos, no en términos pseudodemocráticos, ¿no? Porque que vote la mitad del pueblo, de los que pueden votar, pues no quiere decir que tengamos un porcentaje de participación como si los tiene Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde todo el mundo prácticamente vota. Estas ya abren puertas a otras discusiones. Lo que sí veo muy claramente es que sí estamos dispersos como colegas. Hay esfuerzos, principalmente de las nuevas generaciones, por ejemplo, el de la Asamblea Tenemos que Hablar, en donde varios periodistas, jóvenes principalmente, de una generación incluso menor a la mía, se organizan para intentar configurar el sindicato de periodistas que todos estamos esperando que ocurra. Tenemos algunos otros esfuerzos, siempre desde la base trabajadora, desde la gente que no tiene ni siquiera condiciones para hacer esto, son quienes a donde van. Porque si nos esperamos a que Denise Dresser, como parte de la burguesía intelectual, se sume a una campaña por la justicia, la libertad de expresión, cuando no conviene a sus intereses, pues esto no va a ocurrir. Entonces, tenemos que reconocernos a todos en este ecosistema tan contradictorio que es la humanidad y saber que somos periodistas y al final del día, si callan a uno, nos callan a todos. Eso abre la puerta para que mañana, a través de otros amigos, a través de otro juicio en otro lado, se pongan en tela de juicio derechos que creíamos ganados. La cuarta generación de los derechos humanos ya hablaba de los derechos digitales, en donde se hicieron diálogos, la comunidad universal se aplaudió la implementación de medidas como acceso libre a Internet. De países simplemente no han podido cumplirlo, como México, debido a que simplemente no hay infraestructura. Se habló también del anonimato en la web, nacieron proyectos como Tor, es además tecnología que usan las grandes cúpulas y que termina al final simplemente en una especie de diálogo condescendiente en donde creemos que las cosas simplemente van a ocurrir porque están en un papel. Entonces, la primera invitación acá es a ver el problema como algo verdaderamente grave. Es persecución del poder capital a una voz, porque Álvaro Delgado y el resto de personas mencionadas e instituciones / cuentas
anónimas, definitivamente están en una batalla desigual frente a un coloso que se hizo millonario con nuestros impuestos. Este punto que toca, mi querido Ricky, y que te lo planteo de la siguiente forma, mi querido Fede. La prensa de derecha, como se define, o la prensa capitalista, es decir, el capitalismo también tiene a su prensa, esa prensa que sale, como bien dice Ricardo, a defender esos intereses en muchas ocasiones, porque a final de cuentas de eso vive. Esa prensa está insertada en esos medios de comunicación corporativos, que no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de prensa como tal, que defiende esa realidad y que defiende esa argumentación y que lo vimos durante todo este proceso electoral, defiende esa visión incluso de país de manera verdaderamente fúrica. No sé si convencidos, pero sí fúricos, hasta llegar al extremo de mentirle a sus audiencias en algunos puntos. Y del otro lado está lo que se considera, por supuesto, la prensa de izquierda, esa prensa colectiva, esa prensa social, esa prensa de denuncia, esa prensa que cuestiona el poder político, al cuestión económico, al poder también militar. ¿Hay un enfrentamiento como tal de esas dos versiones de la prensa en nuestro país? Y ahí se enmarca en gran medida esta molestia por parte de este personaje y esta falta de apoyo por parte de este grupo de académicos y de intelectuales y periodistas que ponen a la libertad como parte esencial de su narrativa. ¿O estamos a final de cuentas también en un escenario simple y llanamente ideológico en donde hay un grupo de periodistas cercanos a la 4T que se confronta con el hoy villano o uno de los principales villanos anti 4T? Mm, buena pregunta. Empezaría por el final de la pregunta en el sentido de intentar, ya lo hizo muy bien Rick, yo propongo un complemento de la explicación de por qué hay una falta de... Bueno, a Rick no le gustó lo de gremio, y con gremial me refiero yo a que es una comunidad de periodistas, o debería serlo en todo caso. Yo creo que ahí tiene que ver, hay varias cosas que lo podrían explicar, pero hay una que yo quiero traer como hipótesis también, que es el tema de cómo en las últimas décadas la cultura del salvataje individualista ha permeado en todas las profesiones, en todos los ámbitos, en todas las colectividades. La prensa también siente que cada periodista siente que se tiene que salvar él o ella sola, hacer su camino profesional él o ella sola, y que la falta de respuesta comunitaria, pues estoy haciendo unos esfuerzos gramaticales por eludir el término gremial, la falta de respuesta, pero me sirve mucho el gremial, acudo a él, Rick, Úsalo, perdón. amigo, úsalo. Eh, Gremial en el sentido que pertenecemos a un mismo ámbito profesional, tiene que ver también con esta costumbre de, pues si lo joden al lado, hasta me hacen un favor a mí, que es una visión pequeñita, mezquina, tonta y falsa finalmente, porque primero lo joden a él o a ella, y luego te van a joder a ti si quieres practicar el periodismo. Y ahí voy a la segunda parte de la respuesta, que tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, que es, ¿qué pasa con el periodismo izquierda, derecha? Pues muchas veces no es periodismo. La mayor parte de las veces lo que vemos es la confrontación entre dos herramientas de propaganda, dos estructuras propagandísticas que se confrontan una contra la otra, disfrazadas de periodismo. Yo, sin ser un teórico del tema del periodismo, me atrevo a proponer que el periodismo deja de serlo, deja de ser periodismo en el momento en que no respeta la evidencia. La evidencia es, lo hemos conversado muchas veces, el baremo, es decir, la medida con la cual podemos definir si una actuación profesional es periodística o no. Porque tú puedes tener inclinaciones ideológicas de izquierda, de derecha, simpatías por un gobierno o antipatías con otro, pero si faltas a la verdad, si usas la posverdad, si usas el go negative, si te sumas a toda una discusión acalorada, sentimental y estomacal y te olvidas de racionalizar, pensar, analizar la realidad, y por otro lado juegas a tergiversarla, pues no estás haciendo periodismo. O sea, el periodismo tendría que ser, para considerarse como tal, una actividad en la cual el periodista es un vínculo, un eslabón entre el hecho y la audiencia. Es decir, respetando el derecho de información de la audiencia,
nunca faltando a lo que el hecho y la evidencia están mostrando. Entonces, por ejemplo, hay evidencias que a uno no le gustan como activista de izquierda. Esto que hizo el gobierno a mí me parece mal. Entonces el activista dice, bueno, pero si lo critico termino haciendo el juego a la derecha y entonces mejor voy a hablar de otro tema. El analista o el periodista serio, que es respetuoso de la evidencia, no puede eludir eso. Y dice, bueno, aunque a mí me duela, porque mi simpatía está de este lado, tengo inevitablemente que confrontar esto que pasó, esto que hizo, supongamos, un gobierno con el que yo estoy de acuerdo. Porque tengo que ser respetuoso con la audiencia, con el derecho a la información y con la evidencia. Después hay un género del periodismo, que es la columna de opinión, lo hemos dicho y lo ha explicado Ricardo aquí y tú mismo, Jesús, muy bien y mucho mejor que yo, que donde la editorial, la famosa editorial, donde el periodista puede y debe, y qué bueno, y se celebra, tomar partido con respecto a ciertas áreas de la realidad política, social, económica, la que quiera analizar, la cultural. Está muy bien que tome postura y diga, yo apoyo a esta posición política o apoyo a este partido, eso está muy bien, porque ahí solo está manifestando, pero se aclara siempre, columna de opinión o editorial, es un subtítulo, un subcabezal que nos indique, le indica al que va a leer eso o al que lo va a escuchar ahora en las nuevas formas que tenemos de comunicar las editoriales y las columnas de opinión en YouTube y otros lugares, que es efectivamente eso, un espacio donde el periodista suspende tantito el respeto irrestricto a la crónica y se mete con su propia subjetividad, como muy bien describía Rick, que bueno, todos somos seres limitados en cuanto a nuestra capacidad de conocer la realidad. La verdad es inasible en grado último. Pero sí puede haber, ahí yo disputaría un poco el concepto de mi querido Rick, sí puede haber objetividad en el sentido de tendencia a la objetividad, de tomar la objetividad como un ideal periodístico. Es decir, cuando nosotros abandonamos la crónica, para hacer, perdón, cuando abandonamos la editorial o la columna de opinión para hacer crónica, para vincular a la audiencia con el hecho, pues ahí tenemos que tener una matriz de objetividad que en grado último es inalcanzable, pero como ideal y como mecanismo de trabajo deben guiar. O sea, ¿qué queremos decir ahí con objetividad? Justamente no parcializar el hecho según nuestras apetencias, fobias, simpatías. Entonces, vemos que muchos que se dicen periodistas, esto lo hemos hablado muchas veces en narrativas, perdón si me repito y con esto acabo, no son periodistas, son activistas. A uno le pasa. A mí me lo han dicho, bueno, pero a ver, tú cuando criticas que la derecha tiene a sus periodistas, activistas disfrazados de periodistas, tú haces lo mismo. Y le digo, es verdad, yo soy un activista de izquierda. Básicamente soy mucho más un activista de izquierda que un periodista. Pero cuando tú, querido Jesús, otras mesas me invitan a participar y me preguntan mi opinión sobre temas de coyuntura, yo no puedo ahí tapar por este corazón de izquierda que tengo la evidencia y barrerla debajo de la alfombra. Decir, no, 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 todo está bien porque ahora tenemos un gobierno de izquierda y todo va bien, está increíble, el país está en paz. No, pues el país no está en paz. Si tú me convocas como analista, yo tengo que apelar a la objetividad en la medida en que ésta sea posible. Decir, no, pues el país no está en paz, en México hay una crisis humanitaria tremenda, los derechos humanos no existen en grandes partes del territorio y para muchísima gente, el Estado no existe para tantísima gente, todos los días somos agredidos por una foto, una crónica, un video, un relato de una estudiante secuestrada, de un niñito sonriendo al que los padres lo están buscando desesperadamente, una madre buscadora asesinada. Alguien que está buscando a su familiar desaparecido, encima la asesina. Periodistas asesinados, ambientalistas asesinados, periodistas que quieren ser callados por el poder económico. Pues, vivimos una situación de emergencia humanitaria en México y eso hay cuando tú me convocas como analista y me preguntas sobre esa faceta de la realidad, yo no puedo callarla y decirle no, porque voy a subordinar al analista al militante de izquierda o al militante que simpatiza con el gobierno. ¿No? Ahí el que asume la responsabilidad de participar en una mesa como esta, asume la responsabilidad de, en la medida de sus posibilidades, apelar a la objetividad. Así lo veo un poco. Y quedó Ricky Valderas, ¿tú cómo aprecias esta situación con base también en lo que dice Ricardo, a menos de que quieras agregar algo más? Federico, bueno, lo primero que quiero decir es que para mí, y esta es una definición personal del periodismo, es que el periodismo que no activa es propaganda. Es necesario romper con este mito de que
la información es un objeto abstracto que nunca se materializa en toma de decisiones, se materializa en mejora de circunstancia de vida y muchos de nosotros, no quiero decir que todos, eso pretendemos cuando escribimos, no solo reflejar una realidad inmediata. Claro que el proceso de documentación es importante y es súper valioso, pero creo que justo por eso el periodismo luego suele ser la antesala de la literatura. Y partiendo de esta idea, me preocupan dos circunstancias con lo que ocurre, que creo que cuando hay dos espacios que se confrontan en términos ideológicos, en este caso izquierda o derecha, al periodismo, este objeto que también entra en una categoría aspiracional, al igual que la objetividad, al perfectamente claro, lo dijiste anteriormente, al no ser posibles, pero sí aspirables, cualquier persona puede ocupar esta práctica. Y por eso es tan bello que el periodismo sea considerado un oficio. Se puede profesionalizar, claro, pero principalmente es un oficio porque es algo que tú estás ejerciendo a pesar de no tener formación profesional respecto a eso, que tu formación profesional sea en otra cosa. Eres periodista. Aunque te cueste trabajo reconocerlo, estás haciendo prácticas periodísticas y además muchas de las veces que apareces a cuadro lo haces mejor que muchos de los colegas que sí se asumen periodistas. El tener un micrófono nos da una responsabilidad social y eso es lo que probablemente hace que tantos periodistas seamos de izquierda, porque nos comprometemos con estas categorías aspiracionales que son ideales y ahí es en donde entra la posibilidad marxista, ¿no? Del categórico, del imperativo categórico, de haz todo como si de una ley universal se tratase. Y si estamos hablando de, por ejemplo, esta cacería judicial en contra de periodistas, cuando nosotros salimos a cuadro y silenciamos un genocidio como el caso de Palestina, ¿realmente estamos aspirando a ser periodismo? Si nosotros salimos a cuadro y no denunciamos que un poderoso está persiguiendo a un periodista, ¿realmente estamos aspirando al periodismo? Yo creo, en mi definición personal, que no, que el periodismo tiene como deber ser esa aspiración casi onírica de que las cosas transcurran de la mejor manera posible, tejiendo puentes entre incluso estas dos posturas. Por eso invito a todas estas personas que por cualquier razón no están prestando la atención que merece, demanda de esta naturaleza nunca antes concebida. ¿A quién se le ocurre demandar a un anónimo en Internet? A mí me dio mucha risa, por ejemplo, una entrevista que hace una colega, Alejandra Padilla, al querido Álvaro, en donde Álvaro dice, yo no sigo a la Catrina Norteña porque ¿quién sigue cuentas anónimas, no? Todo el tiempo ser periodista significa poner el cuerpo, poner el nombre, y eso evidentemente tiene cosas buenas y malas. Claro, son espacios de mucho ego. Todo el tiempo son nuestros nombres en la gran pantalla, todo el tiempo es la gran pluma, el gran analista, la gran analista, las mesas de debate con la cúpula intelectual, porque van a descifrar el hilo negro de las transacciones políticas, y hace que se puedan generar estas disrupciones entre el ser y el deber ser. Sin embargo, estamos perdiendo de vista desde donde yo estoy apreciando las cosas, lo esencial. Y bien decía Oxus Perry, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos muchas veces. Y lo esencial es que todos estamos en la misma práctica y que a pesar de que debilitar al de enfrente pudiera fortalecerte temporalmente, suponiendo que Javier Alatorre quisiera pronunciarse a favor de Álvaro Delgado, pero no lo hace porque eso va a fortalecer la imagen de su canal y por consecuencia su imagen personal. Lo que no sabe es que esa mordaza la va a cargar el resto de su vida. Es así de problemático. Entonces, ¿qué sigue? Organización. ¿Y por qué tengo problema con la palabra gremio? Porque de pronto yo soy muy esencialista en el lenguaje. La palabra gremio implica dos cosas particularmente en su primera acepción, que es corporación formada.
Yo creo que lo que nos falta es formación a los periodistas. Ser una corporación, pues pertenecer a una, pero ser ya implica otra cosa. Y en su latinismo, en lo más esencial en su latinismo, la palabra gremium viene de regazo y honestamente yo no creo que, por ejemplo, Álvaro Delgado vaya a acudir a Javier Alatorre ahora mismo que tiene un problema. No somos un gremio, amigo, perdón, pero no cabemos todavía en esa categoría. Ojalá lo fuéramos. Ojalá ejercer el periodismo fuera ese regazo en donde nos vamos a cuidar todas y todos. Pero en este momento nos falta formación y es necesario decirlo. Es necesario salir a decir, no hay gremio periodístico, porque si lo reconocemos, lo empezamos a formar. Ya hay ejercicios. Tenemos la asamblea, tenemos que hablar. Y esto me parece fabuloso y creo que para allá tenemos que ir, porque los políticos van a ser políticos toda su vida. Y la práctica política, que debería de aspirar a lo mismo que aspira el periodismo, se perdió desde hace mucho y no se ha recuperado. Un sexenio no sirve para resolver un problema tan estructural como la falta de valores, la falta de construcción ideológica. Y en eso yo estoy muy de acuerdo con López Obrador. Creo que tantos años de neoliberalismo nos desmoralizamos en un nivel en el que definitivamente pues estamos viviendo un sálvase quien pueda. Y no es un fenómeno endémico de México. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Groenlandia, ocurre en donde te guste. El poder ha sido poder durante muchos años y cambiar esto ya no es una práctica solo, digamos, de identidad ideológica y es algo necesario, mover a un reparto equitativo de la riqueza, tomar algunos medios de producción, cuestionarnos la propiedad privada, todas estas bases materiales que ya dábamos por sentadas, estamos en un periodo histórico que para mí requiere de un nuevo análisis, de una nueva interpretación de esta realidad, porque la que tenemos ya es insostenible. El mercado no se regula solo, los bienes materiales son insuficientes para sostener a toda la sociedad y desde donde yo lo veo, toda la sociedad merece tener vivienda, salud, educación. Y por esas necesidades y porque yo creo que no hay nadie mejor que nadie y que nadie debería de tener tanto a costa de los demás, es que es necesario cuestionarnos esto y es más una consigna política y podemos usar las palabras que querramos, pero si lo desmenuzamos hacia lo más esencial, nos va a ayudar a problematizarlo de manera más confrontativa y quizá más dolorosa, pero también va a ser útil para el gremio y para la sociedad, porque estamos ejerciendo un derecho humano que es el del acceso a la información. Déjenme pasar del poder económico al poder militar. Se ha discutido mucho el tema Ayotzinapa. ¿Hasta dónde avanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en un principio consiguió cosas importantes a tal grado de llamarle a Ayotzinapa como era, un crimen de Estado? Y de repente comienza una especie de vaivén, de modificación en el discurso, más allá con la finalidad de proteger la participación del ejército en esa noche aciaga del 26 al 27 de septiembre. Las críticas son, se busca lavar la cara del ejército. Dentro de este debate surge una postura que dice, se tuvo que elegir entre la gobernabilidad en un momento dado o llegar a la justicia. Pero aquí surge una pregunta que te hago, Federico. ¿Qué tanta gobernabilidad podemos tener si se sacrifica la justicia? Entonces, la primera pregunta que te haría es eso. ¿Qué tanto se justifica una acción con la otra ante un poder que queda claro que hoy por hoy, como institución, porque eso lo sé de primera mano, le molesta mucho al ejército que se le tache como institución vinculada a actos criminales? Pero tristemente es así, porque como institución ha participado por decisión propia u obedeciendo órdenes en desapariciones forzadas, en actos intimidatorios y en masacres. Y esa es la pregunta que yo te pondría sobre la mesa, querido. Uy, qué interesante, qué difícil. Y voy a intentar hacer un resumen para no abrumar a nuestra audiencia con una reflexión que inevitablemente va a tener devaneos, hipótesis, porque hay muchas cosas que no sabemos. Ahora, ¿qué sí sabemos? Y con lo que sabemos, ¿qué podemos reflexionar? Tú lo dijiste muy bien.
Gobernabilidad, es decir, entender la correlación de fuerzas entre los poderes fácticos, algunos sean o no instituciones del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas, el poder empresarial, el poder del vecino del norte, el poder de las grandes corporaciones transnacionales, todos esos poderes entran en juego a la hora de que el que toma el control del Estado decide llevar a cabo un gobierno. Es lo que siempre hemos conversado también. López Obrador abre las puertas de un Estado hediondo que podía prever su estado de descomposición, el estado de descomposición del Estado, perdón por la redundancia, pero no hay otra manera de plantearlo, pero una cosa era anticiparlo cuando era oposición y otra es abrir esas puertas y enfrentarse al desastre. Al desastre, por ejemplo, de que no hay fuerzas de seguridad del Estado que no sean las Fuerzas Armadas. Es decir, que las policías en los tres niveles están completamente, empezando por la federal, pasando por las municipales y las locales, están tomadas por el crimen organizado, tomadas por la corrupción. Ahora, la pregunta es si las Fuerzas Armadas, ¿qué tanto están tomadas también? ¿O qué tanto conviven en un contubernio que le conviene tanto a la delincuencia organizada como a las Fuerzas Armadas, que por supuesto que han caído en la tentación de ese enorme, enorme negocio que es el narcotráfico? Entonces, bueno, ahí son preguntas, por ejemplo, ¿en qué grado de involucramiento tienen las Fuerzas Armadas con el crimen organizado? Es una pregunta interesantísima de resolver, porque nos puede dar una medida concreta de la magnitud del problema. Entonces, yo entiendo que el presidente se enfrentó, que si tiene realismo político, y vaya que lo tiene, este hombre que es un animal político de enorme talento, que sabe muy bien cómo se manejan las reglas del poder y que no es ni un loco idealista que no va a transformar nada por serle fiel a su idealismo, ni una persona absolutamente pragmática que ha desechado toda brújula ética, porque sin duda López Obrador tiene una directriz ética. La ha tenido en toda su vida, ha sido un tipo con consecuencia en cuanto a su lucha social. Pero el luchador social tomó el poder político y se enfrentó a estos problemas que estamos diciendo. Ahora, establecido esto, viene la pregunta que tú hacías. En tu misma afirmación hay una pregunta que es, la gobernabilidad puede ser una apuesta a corto plazo, es decir, bueno, ahora viene Claudia Sheinbaum, hay que heredarle una buena relación con los militares. Si cerrando el sexenio yo destapo toda la cloaca de Ayotzinapa o públicamente fuerzo a las autoridades militares a que revelen esos 800 fojas que el GIEI y los familiares están reclamando, me meto en un lío y le heredo, o sea, está bien, me meto a fondo en un tema muy importante, paradigmático y emblemático, pero le meto un problema de gobernabilidad tremendo a Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, esas son las disyuntivas, como me lo meto a mí cuando, en momentos anteriores del sexenio. Ahora, a largo plazo interviene el elemento que tú decías, Jesús. ¿Qué tanta gobernabilidad puede haber en función de una gobernabilidad electoral, política, cierta supervivencia de nuestras izquierdas realmente existentes? Pues seguimos cediéndole poder a estructuras, la institución de las Fuerzas Armadas, una de ellas que no son naturalmente proclives a la justicia social, que traen el DNA de la contrainsurgencia, que son de derecha por definición, que en ese esquema jerárquico que tienen de relacionarse los generales con la tropa, hay todo tipo de abusos, es decir, son estructuras, la militar, profundamente conservadora, anquilosada, que promueve la violencia. Es para una discusión, digamos, la filosofía del militarismo, que no nos da tiempo de meternos aquí. Pero si tú le das además a esa estructura ideológica que tienen las fuerzas militares en todas partes del mundo, son represivas, son agresivas, son jerárquicas, homófobas, o sea, una serie de defectos acumulados en la sola estructura. Le das encima de todo la posibilidad de que entre en contubernio con el crimen organizado, un crimen organizado que se lo ha dejado crecer por razones que tampoco voy a intentar esbozar aquí explicaciones en esta intervención, y luego le permites además que adquiera más poder dentro de las estructuras del Estado, que adquiera control por ejemplo, de la inteligencia. ¿Qué sabrán las Fuerzas Armadas con los aparatos de inteligencia que tienen, que han comprado y que usan? ¿Qué no sabrán de cada uno? Es decir, les estás dando un poder cada vez más creciente. No es que se lo has dado solo en este sexenio. Los que piensan que los militares eran unos corderitos hasta que llegó López Obrador, que no han entendido nada de la historia reciente ni de la realidad. Este poder viene de tiempo atrás, es estructural al Estado mexicano. Entonces, bueno,
Son disyuntivas y dilemas, pero yo concuerdo en que si se le sigue otorgando poder, si nunca se arriesga el poder civil a enfrentar un proceso de justicia transicional, como ha ocurrido en otras partes del mundo, no muchas, por cierto, pero donde ha ocurrido, es decir, bueno, usted es culpable de un crimen de lesa humanidad, se sienta en el banquillo y nada de recibir eh, el proceso o de llevarlo a cabo desde su domicilio. Usted se tiene que enfrentar a la justicia y tiene que haber castigados de alto rango. Los criminales, los autores intelectuales de Ayotzinapa. Porque además hay que entender, y siempre lo digo porque es fundamental esto entenderlo, que el crimen de Ayotzinapa son dos crímenes. La conflagración, la confabulación de la verdad histórica es el segundo crimen y es tan grave como el primero. Y ahí sabemos muy bien quién está involucrado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el propio Estado mexicano, a través de un instrumento llamado COBAG, la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, a través de su vocero en aquel momento irresponsable que luego vimos renunciar, Alejandro Encinas, nos lo dijo. Pues no hay muchos misterios. Hay misterios puntuales, quién, cuándo, y está el misterio más importante, dónde están los muchachos. Pero por supuesto que quiero decir, si se quisiera avanzar en un proceso de justicia, igual con los crímenes del pasado, con los crímenes de la represión a opositores y a líderes sociales en Guerrero y en Oaxaca y en tantas partes de nuestro querido México tan adolorido que han sido víctimas del DNA contrainsurgente del ejército. Hay suficientes datos, información, como para ir a fondo y sentar a culpables de crímenes de lesa humanidad, aquellos que todavía no han muerto, porque muchos de ellos han muerto, por viejos, murieron de viejos y en libertad, como para sentarlos en el banquillo y decir, bueno, aquí vamos a apostar por una verdadera institución de Fuerzas Armadas, una verdadera limpieza. No son manzanitas podridas, nada más. La tesis de que son tres manzanas podridas es lógica, yo la entiendo desde el punto de vista narrativo, pero no la comparto desde el punto de vista mero moral, por supuesto que no. Y segundo, en la apuesta a largo plazo de un México que pueda ser libre finalmente. La libertad está relacionada con la aceptación de la verdad. Si no nos miramos al espejo doloroso de quiénes somos, no vamos a poder mejorarnos, nunca seremos libres, siempre seremos esclavos de estos poderes que terminan condicionando las relaciones sociales, que terminan castigando a los líderes sociales, que terminan demandando periodistas, que terminan amenazando la posibilidad de una sociedad donde con valentía y coraje intelectual nos enfrentemos a nuestros problemas con una idea de cooperación para solucionarlos. Seguimos fracturados, los gremios siguen separados. No, esa, la conversación de los gremios la tendremos después en nuestra cantina preferida, querido amigo. Pero a lo que voy y cierro ya, es que algún día México se tiene que atrever a conocerse a fondo. ¿Acaso no se pueda de un solo golpe hacerlo? Y sin duda hay procesos sociales, el zapatismo fue uno, el obradorismo ha sido otro, y lo llamada 4T con todos sus defectos es otro, son procesos de conciencia social que acaso paulatinamente generen un nivel de conocimiento de nosotros mismos como sociedad para poder mejorar. Pero claro, cuando vemos ciertos retrocesos, cuando vemos que hay sectores de esa sociedad, el militar, que es el que nos ocupa en esta conversación ahorita, no quiere, pues dices, ¿cuándo van a querer? ¿Cuándo van a ceder? Cedan un palmo, señores, cedan un cachito. Pensemos en México. Y no pensemos nada más en el interés de grupo, de oligárquico, económico, el grupo de la REA, el grupo militar, el grupito de no sé quién. O apostamos por México o seguimos apostando por el pequeño interés de grupo y así las cosas no van a mejorar demasiado. Rick, ¿de qué tamaño es el poder del ejército mexicano? Es decir, el ejército mexicano, que insisto, está involucrado en actos verdaderamente deleznables en nuestra historia. Es cierto que no se puede generalizar de decir todos los soldados son una tal por cual. Hay soldados, hay capitanes, hay tenientes muy loables, pero tal parece que cuando llegamos a las cúpulas, a esas cúpulas militares que son las que toman realmente las decisiones de lo que se hace al interior de las Fuerzas Armadas, nos topamos con los intereses políticos y económicos vestidos de verde, a final de cuentas, pero que están ahí presentes. ¿De qué papel juega el ejército mexicano en la gobernabilidad de este país? Y no me refiero a la narrativa oficial que nos lo plantea como un hecho patriótico e heroico, sino en el ir y venir económico, criminal y político.
Amigo, jamás me podría ir por esa narrativa. La conciencia no me lo dejaría. ¿De qué Que por tamaño es si el las dudas, poder? me comparó con la red, también se las suelto. Un regresar corajes. ¿De qué tamaño es el poder del ejército? Bueno, del tamaño de la Iglesia Católica, del poder económico. Es uno de los grandes poderes estructurales en todas las naciones. Y en esto sí es bien complejo porque yo sí me considero un radical respecto al tema. Yo no logro entender por qué las naciones, bajo qué pretexto o qué es el argumento que los deja dormir por las noches al saber que están usando el dinero de los contribuyentes en formar personas, en uso de armas, en entrenamiento táctico, en enfrentamiento, entrenar para matar, básicamente. ¿Qué piensa una persona cuando jala el gatillo? Esto a mí siempre ha sido motivo de muchas discusiones porque simplemente soy incapaz de entender esa realidad también humana. No es que me sea ajeno, simplemente no concibo cómo se configura esto y qué es lo que lo justifica al exterior. Partiendo de esta idea de que yo creo que ninguna fuerza militar de ninguna parte del mundo debiera existir, hay que entender los fenómenos desde lo local para después irnos a lo general. Y ese es el método que yo utilizo para esto, ¿no? Y si bien es cierto que, como bien dice López Obrador, el ejército en algún momento fue un ejército popular, intentaba emancipar al país del poder eclesiástico y del poder económico. Hoy en día, ese poder popular se ha difuminado y son políticos, son narcotraficantes. El 40% de los narcotraficantes del país tuvieron formación marcial. Esto es peligrosísimo. Y esto ocurre no solo en México, ocurrió en la Italia de la Cosa Nostra, ocurre en Estados Unidos. Comando Norte tiene narcotraficantes, aunque les duela reconocerlo. Uno de los fundadores del Cártel del Golfo era norteamericano y tenía formación militar, era marine. Entonces, partiendo de esta idea de que son la gente de las balas, ¿qué bueno puede salir de ahí? Más allá del poder que tengan, es que están dejando a la sociedad. ¿Para qué hemos gastado un porcentaje significativo del PIB de las naciones en formar ese ejércitos? Bueno, pues para complacer los deseos eróticos de algún grupo de republicanos que fabrican armas y que seguramente tienen deseos de otra naturaleza a través de la violencia, porque hay gente a la que le erotiza la violencia. Yo creo que es la única explicación lógica que puede caber en esto, un desvarío ahí de cognición. Me molesta mucho tener que reconocer que México le dio espacio a esta estructura sabiendo la historia de México, sabiendo la historia moderna, sobre todo, lo que mencionaba Federico, que es muy doloroso. Al ejército mexicano no se le puede entender porque no se le puede tampoco solo juzgar por Ayotzinapa, porque está Tlatlaya, está Tlatelolco, están los halconazos, ha tenido tantas participaciones tan vergonzosas que no tienen nada que ver con el resguardo de la seguridad de una nación, sino con crímenes de lesa humanidad, son criminales. ¿Y por qué es tan complejo simplemente decir que no? Si este argumento lo escuché de un comandante que ahora es protegido de la DEA o eso asume, José I, que está en el libro de Jesús Esquivel, que él además formó parte del comando especial que disparó en contra de los estudiantes en Tlatelolco. Quien constantemente consulto cuando tengo que escribir sobre temas militares. Y en uno de los diálogos me dijo, es que Ricardo, estábamos siguiendo órdenes, y cuando yo le dije, no podías decir que no, no supo qué responderme. Es decir, perder la calidad humana, de tener perder la voluntad como calidad humana, es un problema grave que se va a tener que atender tarde o temprano. ¿A qué me refiero con que se va a atender independientemente de la decisión que tomemos, si como nación, porque el acuerdo global es cada vez invertir menos del porcentaje del PIB en fuerzas militares y entonces
Una contraprestación es lo que está haciendo el obradorismo, dejarle obra pública. Entonces no estás invirtiendo como tal en las fuerzas militares, sino les das dinero para que esos fondos sigan creciendo aún sin darles dinero directamente. Esto va a tener una implicación en el momento de que va a haber desgobernabilidad, sí o sí, eventualmente, cuando se tome una decisión respecto a qué vamos a hacer con el ejército. México es un país que no ha entrado en guerras y no es proclive a guerras. Tenemos una historia que además es de orgullo nacional, del buen trato a la comunidad internacional, del dar asilo político, como para empezar a pensarnos como una nación bélica. Estas naciones que hacen su riqueza como Estados Unidos a través del uso de las armas, yo creo que no es la ruta por la cual debería ir México. Pero si es la ruta, debe de ser un plan público, porque entonces se está engañando a la ciudadanía y eso va a generar problema. Si se decide desmantelar al ejército, regresar a los cuarteles a todos, no enfilar a más personas, pues vamos a tener que esperar a que todas las personas que están en el ejército se jubilen y hacer lo que hizo Suiza, ¿no? Que el único army que existe son las navajas. Y esto está interesante porque son rutas que han estado tomando diferentes países y en las que México no había tenido la oportunidad de cuestionárselo. Yo creo que ahora es un momento para cuestionarnos si realmente queremos un ejército. No entramos en guerras. ¿Por qué no profesionalizamos a nuestros aparatos policíacos, los limpiamos? Porque a mí nadie me va a decir que el ejército es menos corrupto que las fiscalías o que las policías municipales. Tengo muchos años dedicándome al periodismo y gran parte de ellos al periodismo que narra la violencia y la verdad es que implica el mismo recurso limpiar las corporaciones policíacas que limpiar al ejército. Tan implica lo mismo que López Obrador tuvo que generar su propia base militar, Guardia Nacional, alias Guardia Nacional, por no querer limpiar al ejército. Entonces, yo creo que estamos todavía en pañales en la discusión, tiene que avanzar el tema, sin embargo, la disyuntiva que pones, Jesús, es, híjole, eres el diablo de las preguntas porque estás Oh. literalmente planteando algo que no ha tenido no hemos llegado a un acuerdo ni siquiera en quién lo dijo. Aquello de que si el fin justifica los medios. No tenemos un acuerdo si en serio lo dijo Maquiavelo, si lo dijo Baunaut. Lo que sí sabemos es que el segundo tiene una frase muy parecida que dice, cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Y entonces, lo que hace falta aquí es transparencia, porque hay que ver si exonerar al ejército es un fin lícito. Entonces, los medios lo serán. Pero hasta que no haya claridad, y definitivamente no la hay, no está toda la información, Andrés Manuel no ha sido claro en el por qué, su cambio de postura de primero cuestionar la participación del ejército y luego protegerlo, y tampoco la mitad de los periodistas que ahora defienden al ejército lo han hecho, pero para entender un poquito, tener un acercamiento más al por qué se le relaciona al ejército con el caso Yotzinapa, yo recomiendo encarecidamente mirar Morir de Temoris Greco, que es un documental, está en una plataforma que no voy a hacer mención, pero ¿Por qué no? desde No mi vamos a perspectiva, mencionar de la plataforma para saber cuál es. ¿puedo decir marcas acá? Ah, Es, ni que es estuvieras en Netflix. Televisa, güey. Es Netflix. Es que no nos patrocinan, amigo. Pero bueno, Está en Netflix, sí, es un documental muy importante para verse. es un documental que desde mi perspectiva es el que más elementos periodísticos verificables tiene para poder llegar a una conclusión con la información que en realidad es pública, porque bien lo dijiste, faltan muchísimas fojas que el ejército no ha querido liberar, falta la versión de la familia que gobernaba Guerrero, faltan evidentemente y faltarán tristemente para el resto de la historia las voces de los 43 que desaparecieron en la noche de Iguala. Mi querido Fede Bonazo, siempre es un gusto platicar contigo y escucharte aquí en Narrativas. El gusto es mío, querido amigo, y para mí el gusto es también escucharlos y compartir el espacio con Ricardo y contigo. Un abrazo grande a nuestra queridísima audiencia narrativa. Ricky Valderas, gracias. Abrazos a ambos, un super like para nuestros seguidores. Ya no lo dije bien, olvídenlo. Hasta luego, muchas gracias. Un súper abrazo y un like.
Un super abrazo y un like. No es Ahí super lo, chat, es super chat. Súper ahí lo chévere. tiene usted, amigo, amiga de la audiencia, de parte del Diablo de las Preguntas. Gracias por acompañarnos cada semana en Narrativas. Échele el super chat, échele el super gracias, por supuesto, este espacio en particular de Narrativas. Yo soy Jesús Escobar Tobar y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.